Durante la década de 1780, los científicos comenzaron a realizar la distinción que ha perdurado hasta nuestros días entre los compuestos inorgánicos y los compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos fueron definidos como moléculas que podían ser obtenidas de los seres vivos. Los compuestos inorgánicos, por otra parte, fueron definidos como sustancias que venían de fuentes no vivas. De acuerdo a esta idea arcaica, era necesaria la intervención de una fuerza vital o soplo divino para la síntesis de compuestos orgánicos. Dicha síntesis podía tomar lugar solo en el interior de los seres vivos y no podía llevarse a cabo en frascos de vidrio de laboratorio. Entre 1828 y 1850, un número de compuestos que eran claramente orgánicos fueron sintetizados de fuentes que eran claramente inorgánicas. Las primeras de estas síntesis fueron realizadas por Friedrich Wöhler en 1828. Wöhler encontró que el compuesto orgánico denominado urea, un constituyente de la orina, podía ser sintetizado artificialmente mediante la evaporación en solución acuosa del compuesto inorgánico cianato de amonio. La propuesta era tan chocante que muchos acusaron a Wöhler de estar demente. A pesar de que el vitalismo desapareció lentamente de los círculos científicos después de la síntesis de Wöhler, las distinciones entre química orgánica y química inorgánica aún siguen en uso en la cultura popular. Por ejemplo, en el término vitaminas orgánicas, las cuales son aisladas desde fuentes biológicas y no sintetizadas artificialmente. Aunque es posible argumentar que, en el aislamiento imperfecto de la vitamina orgánica se encuentran otros compuestos útiles para el organismo que no se encuentran en la vitamina sintética, cuando nos vamos a la molécula en sí misma que se desea obtener, no existe distinción alguna entre ambas vitaminas. Por ejemplo, la vitamina C, ya sea extraída de fuentes biológicas o sintetizada artificialmente. Ambas, en últimas, son la misma molécula. Ahora, su biodisponibilidad es una historia completamente diferente. Actualmente, el estudio de los compuestos que se extraen de los seres vivos se denomina química de los productos naturales o incluso de forma mucho más estricta por la bioquímica. Lo anterior es importante porque nos ayuda a definir a la vida como un sistema químico-físico, sujeto de ser entendido, modificado y mejorado, ya sea por métodos naturales o artificiales. Por lo anterior, excluimos al vitalismo de cualquier discusión acerca del origen o evolución de la vida en la Tierra o de la síntesis de compuestos químicos biológicos o de la misma fisiología de las células vivas. Las moléculas orgánicas. El estudio de la química se puede dividir en dos categorías principales, química orgánica e inorgánica. La diferencia entre las dos es relativamente simple. La química orgánica es el estudio de moléculas que contienen largas cadenas de átomos de carbono. Una molécula orgánica tiene átomos de carbono e hidrógeno y otras sustancias. Las moléculas orgánicas constituyen porciones de células, tejidos y órganos. Una molécula inorgánica no contiene una combinación de carbono e hidrógeno en grandes cantidades. El agua y la sal de mesa son ejemplos de moléculas inorgánicas que sin embargo son extremadamente importantes para los seres vivos. El átomo de carbono. Una célula bacteriana microscópica puede contener miles de moléculas orgánicas diferentes. De hecho, parece haber una variación casi ilimitada en la estructura de las moléculas orgánicas. Pero, ¿qué hay sobre el carbono que hace que las moléculas orgánicas sean tan diversas y tan complejas? Recuerde que el carbono, con un total de 6 electrones, tiene 4 electrones en la capa externa y por ende tiene la capacidad de generar 4 enlaces químicos covalentes. Y típicamente estos enlaces se entablan con los elementos hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, los elementos que constituyen la mayor parte del peso seco de los organismos vivos. Los átomos de carbono con mayor frecuencia comparten electrones con otros átomos de carbono. El enlace simple carbono a carbono es estable y el resultado es que las cadenas de carbono pueden ser bastante largas
y o ramificadas. Los hidrocarburos son cadenas de átomos de carbono que también están unidas solo a átomos de hidrógeno. Cualquier átomo de carbono de una molécula de hidrocarburo puede iniciar una ramificación y un hidrocarburo puede volverse sobre sí mismo para formar un anillo. El carbono también puede formar dobles enlaces con otros átomos, incluido otros átomos de carbono. La naturaleza versátil del carbono significa que puede formar una variedad de moléculas con la misma fórmula química. Tienen los mismos tipos de átomos, pero poseen diferentes estructuras y disposiciones tridimensionales. Las moléculas con diferentes estructuras, pero las mismas combinaciones de átomos, las llamamos isómeros. La química del carbono conduce a una gran diversidad estructural de moléculas orgánicas. Dado que la estructura dicta su función, esta diversidad estructural significa que esas moléculas tienen una amplia gama de funciones diversas, las cuales aumentan con la presencia, ausencia y disposición de grupos funcionales. Los grupos funcionales. Los grupos funcionales de una molécula orgánica, por lo tanto, ayudan a determinar sus propiedades químicas. Por ejemplo, las moléculas orgánicas, como las grasas y las proteínas, contienen grupos carboxilo, en el cual un átomo de carbono tiene un doble enlace a un oxígeno y un enlace simple a un oxígeno y este a su vez a un hidrógeno. Este grupo hace que estas moléculas sean polares, hidrófilas, o sea, que pueden ser solubles en agua. Adicionalmente, serán débilmente ácidas. Los grupos fosfato contribuyen a la estructura de los ácidos nucleicos como el ADN. Las proteínas y los aminoácidos poseen el grupo funcional amino que contiene nitrógeno. Debido a que las células están compuestas principalmente de agua, la capacidad de interactuar y ser soluble en agua afecta profundamente la actividad de las moléculas orgánicas en las células. Por ejemplo, los hidrocarburos son en gran parte hidrófobos, no solubles en agua. Pero si se agregan varios grupos funcionales, como por ejemplo el grupo hidroxilo OH, como en la glucosa, la molécula puede hacerse hidrófila, soluble en agua. Los grupos funcionales también identifican los tipos de reacciones que sufrirá la molécula. Por ejemplo, las grasas se forman por la interacción de moléculas que contienen alcoholes y grupos carboxilo, y las proteínas se forman cuando grupos funcionales amino y carboxilo de los aminoácidos cercanos están unidos.